a ir a la palabra en Marcos 11, versículos del 21 al 23. Si tiene su Biblia, la puede abrir ahí, Marcos 11, versículo 21. Y dice así, dice que entonces Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Hermanos, esa es la palabra de Dios para nosotros hoy, y conocemos este pasaje, es un pasaje conocido, pero ¿qué había pasado antes? Un poco antes, Jesús había hablado maldición sobre una higuera, había pasado por una higuera, había tenido hambre y quería comer de los frutos de esa higuera, y esto está un poquito antes, está en Marcos 11, versículo 12, dice que el día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. O sea que Pedro se está refiriendo en este momento y le está diciendo, porque se acuerda que él había maldito la higuera y por lo tanto la higuera se había secado, lo cual muestra que el poder que tenía Jesús estaba también en su boca, o sea, lo que él hablaba tenía un efecto. Y quiero decirte para vos hoy que lo que hablás tiene un efecto. Lo que vos hablás es ni más ni menos que una semilla que lanzás al futuro. Cuando vos estás hablando sobre tu situación personal, cuando estás hablando sobre lo que te rodea, cuando estás hablando sobre tus hijos, sobre tu trabajo, sobre la condición del país, sobre cualquier cosa que te esté pasando, y vos hablás, tenés que saber esto, que eso es una semilla que va a tu futuro, y que sea bueno lo que estás diciendo o sea malo, va a dar fruto, va a cosechar, vas a cosechar en algún momento lo que hablaste. Por lo tanto, hoy el primer consejo que nos da esta palabra, el primer consejo que podemos tomar de esto es que todo lo que nosotros hablamos es importante, porque el poder de Dios está en nuestra boca, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tiene al Espíritu Santo. Cuando vos creíste, recibiste al Espíritu Santo en tu corazón, y la palabra dice: o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros. O sea, ustedes no son suyos, son de Dios, y en ustedes habita el Espíritu Santo. Por tanto, igual que como Jesús habló, cuando ustedes hablan, lo que dicen tienen poder. Y cuando ustedes hablan algo bueno, eso tiene un fruto bueno. Pero cuando ustedes hablan algo malo, eso puede tener un fruto malo. Por tanto, tengamos cuidado con lo que hablamos. Y Jesús nos habla aquí de verdadera fe. Dice: tened fe en Dios. No en nosotros mismos, no en cómo oramos, si oramos bien, si oramos mal, si sabemos mucho de la Biblia, sino que tengamos fe en Dios. Y después dice, ¿cómo es la verdadera fe según este pasaje? Dice: si decimos al monte que se quite y se eche en el mar, o sea, si nosotros le hablamos al problema. Fíjense que está diciendo, está hablando de hablar. Todo este pasaje está hablando de cómo nosotros hablamos. Si ustedes le hablan al monte y le dicen que se corra y no dudan en su corazón, o sea, ustedes le hablan al problema y no dudan en su corazón, todo lo que digan les será hecho. ¿Amén? ¿Lo creemos? Sí. Ahora, ¿cómo nos desafía esta palabra? El pastor habló de una palabra que hoy nos desafíe. ¿Y cómo nos desafía hoy esta palabra? Si somos muy honestos, muchas veces nosotros cuando oramos o cuando hablamos, no creemos que Dios vaya a hacer verdaderamente lo que decimos.
¿O soy yo el único que me pasa eso? A veces oramos o hablamos casi como por las dudas. Algunos oran por algún enfermo y dicen: Padre, si es tu voluntad, sánalo. Como si la voluntad del Padre no fuera sanarlo, ¿no? Pero tenemos como miedo de que no se cumpla lo que nosotros decimos, o lo que nosotros hablamos, o lo que nosotros oramos. Y el Señor hoy quiere reafirmarnos. El Señor hoy quiere que hoy sepas. El Señor quiere que hoy te vayas completamente convencido, completamente convencida de que lo que Él prometió cuando vos lo decís pasa. Porque Él no es hombre para mentir. Él no se arrepiente de lo que ha dicho. Y si tenés una promesa, y si vos la hablás, y si vos la decís, contraria quizá a lo que vos ves, cuando vos la decís estás mandando esa semilla al futuro y esa semilla va a dar fruto. Repito, esa semilla va a dar fruto. ¡Aleluya! Ahora, ¿qué es la fe? Hebreos 11 habla de la fe y dice que en el versículo 1, si quieren buscarlo lo pueden buscar, Hebreos 11, versículo 1, dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no se ve. La certeza de lo que se espera quiere decir que estoy seguro que lo que yo espero se va a cumplir. La convicción de lo que no se ve quiere decir que aun cuando todavía no lo veo, estoy convencido de que lo voy a ver. Aun cuando todavía no es visible, va a hacerse visible. Aun cuando todavía no es parte de la realidad, sí es parte de la verdad, por lo cual lo veré cumplido porque Dios lo ha dicho. Y si yo lo digo, hay un poder en eso. Después dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, uno a Dios, hay muchas cosas que puede tratar de hacer para agradarle, pero hay una cosa que le agrada verdaderamente a Dios, y esa es la fe. Es más, Hebreos 11, capítulo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El libro de Hebreos habla de un corazón malo, de incredulidad. O sea que si vos querés honrar a Dios, hay una forma de honrar a Dios que es mayor que cualquier otra forma. Y esa es tu fe. Esa es tu seguridad de que lo que Dios dijo lo va a cumplir. Decirle al que está al lado tuyo, lo que Dios dijo lo va a cumplir. A Dios le agrada la fe. Amén. A Dios le agrada la fe. Aleluya. Y ustedes tienen fe. Amén. Tienen fe. Y tu trabajo es tener fe. El trabajo de Dios es dar el resultado. Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. O sea que vos no te preocupes por el resultado. Pero tu trabajo, lo que a vos Dios te pide, es tener fe que no duda. Fe que no claudica. Fe que cree completamente a Dios, pues que eso honra al Padre. Y el Señor nos dice hoy, en el versículo 3 de Hebreos 11, es el versículo siguiente, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, por la palabra de Dios fue hecho el universo. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Amén. Dios no habló mal. Dios habló sobre las cosas y las creó. Creó cosas buenas cuando habló. Fíjense que en Génesis 1, versículo 3, dice esto mismo. Dice que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. O sea, lo que está diciendo acá el Señor a cada uno de nosotros es que Él vio el día y vio la noche, y a los dos juntos los llamó día. No los llamó noche, los llamó día. Él vio la luz y las tinieblas y dijo, esto es un día.
Y yo quiero preguntarte, ¿cómo estás hablando vos sobre tu situación? Cuando vos ves tu realidad, ¿cómo estás llamando a las cosas? ¿Estás viendo el vaso medio lleno o el vaso medio vacío? Cuando ves la luz y ves las tinieblas, ¿qué hablas? Cuando hablas sobre tus hijos, ¿qué decís? Vos pensás que en tu boca están bendición y maldición, pero no deberían estar las dos. El apóstol Santiago dice que no deberían salir agua dulce y agua amarga por la misma fuente. Cuando vos ves un hijo que no está perfecto, tu responsabilidad en fe es hablar sobre ese hijo bendición. Él de repente no está sacando buenas notas, pero cuando lo veas, bendecilo, bendecilo, bendecilo. Bendecir viene de bien decir. Decir, esta vez fue mal, pero a vos te va a ir bien en la vida. Porque el Señor, Dios del universo, nos ha dicho que somos salvos nosotros, todos, y nuestra casa. El Señor, Dios del universo, ha hablado bien de nosotros, por lo cual no importa lo que vea, importa lo que el Señor ha dicho. Quiero darte este secreto. Existen la realidad, y la realidad es lo que muchas veces nos parte la cara todos los días. Es la cruel realidad. Pero también existe la verdad de Dios, y la verdad de Dios no es lo mismo que la realidad. La verdad no es la realidad. Creo que fue Perón que dijo que la única verdad es la realidad, y estaba equivocado, hermanos. La verdad no es la realidad. Existe la realidad y existe la verdad. La realidad está acá en la tierra y la verdad está escrita en los cielos. Pero si nosotros hablamos suficientemente, la verdad baja de los cielos, absorbe la realidad y la transforma en verdad. Si nosotros hablamos conforme a cómo está escrito en la palabra de Dios, tu realidad cambiará y se transformará en la verdad de Dios. Mucha gente simplemente habla lo que ve, y cuando habla lo que ve, lo único que hace es empantanarse en arenas movedizas. Pero yo quiero decirte que el Señor te ha sacado del lodo cenagoso. El Señor ha puesto tus pies sobre peña. El Señor te ha puesto en lugares en donde serás bendecido, porque le crees. ¿Por qué hay tantos cristianos que no reciben las promesas? Porque no las han creído. Simplemente, el Señor quiere que creas. Y hoy quiere darte una inyección de fe en el corazón. Amén. Fíjate que esta semilla que vos lanzás al futuro es algo sobre lo cual Dios te va a pedir cuentas. Un día, cuando vos te presentes frente al Señor, el Señor te va a preguntar: ¿qué fue lo que dijiste durante tu vida? ¿Me crees? ¿Me crees? Lo dice la Biblia, Mateo 12, versículo 35, dice esto. Dice que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. O sea que Dios te va a preguntar, cuando hablaste, ¿cómo hablaste? ¿Hablaste palabras ociosas? ¿Criticaste? ¿Murmuraste? ¿Hablaste chismes? ¿Hablaste de personas? ¿O hablaste la verdad de Dios? ¿Hablaste con himnos, con cánticos, con salmos espirituales? Cuando tenías que hablar sobre cómo estaban las cosas, ¿diste gracias o no diste gracias? ¿Agradeciste a Dios aún en medio de la tormenta por lo que Dios iba a hacer o no diste gracias? Y yo te aseguro que el Salmo 100 dice: entrad por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanzas. La única forma de entrar en la presencia de Dios es con acciones de gracias, agradeciendo por lo que Él va a hacer. Vamos a cerrar un poco los ojos y a darle gracias por todo lo que el Señor ha hecho este año por nosotros y por lo que hará el año que viene. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por lo que vas a hacer. Gracias te damos, Señor, por lo que ya has hecho. Porque sabemos que aun cuando no hayamos visto todas tus promesas cumplidas, en el año que entra, Señor, veremos tu gloria. Veremos tu gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad en nuestras vidas.
y las cosas que estamos esperando las recibiremos y las veremos cumplidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y gracias por estar acá con nosotros, guiándonos. Aleluya. Saben que el sacerdote Zacarías tuvo en un momento una promesa, y la promesa fue una promesa de un hijo. Y vino y se le presentó el propio ángel Gabriel y le dijo: vas a tener un hijo, y tu hijo va a ser lleno del Espíritu Santo desde la panza de la madre, y no va a tomar vino, no va a beber sidra, sino que será grande delante de los hombres y traerá a muchos hombres a salvación. Y Zacarías en ese momento, esto está en Lucas 1, versículo 18, dijo: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Qué fue lo que hizo Zacarías? Dudó. Fíjense que si nosotros tuviéramos el privilegio de que se nos aparezca un ángel y nos dijera esto, ¿dudaríamos? Capaz que sí. Capaz que dudaríamos. Y Zacarías dudó. ¿Y qué hizo el ángel? ¿Saben qué hizo? Lo dejó mudo. Escuchen. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Dios tenía un plan. El plan era que Zacarías tuviera un hijo y que su mujer Elizabeth fuera embarazada y tuviera un hijo que fuera lleno del Espíritu Santo desde la panza, y que después sirviera el hijo al Señor de una forma que preparara el camino, llevando a muchos a arrepentimiento por el Espíritu de Dios, para preparar el día de la venida y de la manifestación del Mesías en la tierra. Pero Zacarías iba a hablar en contra de eso porque no lo creía. Entonces el ángel lo que dijo es: hay que dejarlo mudo. No puede hablar, porque si habla, invalida. Si habla, va a terminar invalidando la promesa. Si habla, esto no va a terminar pasando. Aunque es verdad, aunque Dios lo ha dicho, aunque Dios lo ha predicado, lo ha profetizado a través de un ángel, esto puede no pasar. Y lo dejó mudo. Con lo cual eso también nos lleva a plantearnos: ¿cómo estamos hablando? Podría ser que estemos invalidando las cosas que Dios quiere hacer simplemente por cómo hablamos. Podría ser que porque nosotros no creemos estemos hablando palabras contrarias a lo que Dios ha dicho. Y el Señor hoy quiere que nosotros reflexionemos en esto. Y hoy quiere que también se nos levante la fe. Tenemos un amigo, en conjunto con el pastor Mario, que se llama Ariel Kim, un pastor de una iglesia coreana, que quizás algunos lo conocen. El pastor Kim descubrió una cosa que a mí como dicen, me voló la cabeza. Me sacó una venda que yo tenía delante de los ojos y me hizo entender algo que es muy impresionante. Dice lo siguiente: el mismo versículo que hoy leímos, o los versículos que hoy leímos, que es Marcos 11, versículo 21 al 24, dicen en una traducción que no es la misma traducción que estamos leyendo nosotros, que es la Reina Valera, es la traducción en lenguaje actual, dice como el griego lo dice, o sea, dice exactamente lo que dice el manuscrito en griego con estas palabras que dijo Jesús. Y es un poco distinto. Fíjense lo que dice. Dice: Pedro recordó, versículo 21, lo que había pasado el día anterior y le dijo a Jesús: Maestro, mira, el árbol que maldijiste está seco. Jesús les dijo: confíen en Dios. Les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esta montaña: quítate de aquí y échate en el mar, así sucederían. Y acá está la diferencia. Dice:
solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. Solamente deben creer que ya está hecho lo que han pedido. Y esto es como lo dijo Jesús. Y hay una diferencia entre creer en futuro y creer en pasado. Quiero explicártelo. Si vos decís o lees que esto va a pasar en el futuro, puede pasar o no puede pasar. Pero si vos crees que esto ya está hecho, entonces ¿cómo no va a pasar si ya está hecho? Y vos me dirás, pero ¿cómo puede ser esto, pastor? ¿Cómo puede estar ya hecho? Y mirá, te lo digo bien fácil. Dios no está sujeto a tiempo cronológico. Dios no está sujeto al mismo tiempo que vos y yo. De hecho, la Biblia en Hechos 17, donde Pablo le habla a los atenienses sobre la idolatría de Atenas, les dice que Dios, esto está en Hechos 17, después léanlo si pueden, que Dios les ha prefigurado a los hombres un tiempo y un espacio. O sea, Dios ha establecido para nosotros tiempo y espacio, pero donde Dios vive no existe tiempo y espacio. Dios ve el fin desde el principio. Entonces, toda promesa que Dios te ha dado ya está hecha. ¿Cuántos creen eso? Dios ya la ve hecha. Lo único que Dios quiere es que vos actúes como que ya la tenés para que esa promesa baje y se manifieste. Pero ya está hecha, porque Dios ya ve el fin desde el principio. Y en esa vida que ya planificó tuya, donde te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, para que fueses santo y sin mancha delante de Él, según te escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, antes que existiera la materia, Él ya te conocía, ya te había diseñado y ya tenía todas las promesas hechas. Pero esto no era una idea. Él ya lo ve pasando antes de que pase, porque Él no ve el tiempo cronológico, Él ve el tiempo Kairos, el Kairos de Dios. Y el Kairos de Dios es el tiempo en el cual todo ya pasó y todo está sin pasar al mismo tiempo. El tiempo Kairos de Dios es la presencia de Dios, que está en 1 Pedro. Es cuando Dios sabe todo lo que va a pasar y lo único que está esperando es que vos lo creas para que se manifieste, para que vos lo bajes. Cuando vos orás, venga a tu reino, le estás diciendo, Señor, esas promesas que ya dijiste, las bajo ahora, en este momento, aquí a la tierra, acá. Y voy a actuar como que ya están hechas. Voy a actuar. ¿Sabés que mi esposa María, cuando nosotros nos conocimos, nos casamos, hace ya como 16 años, va a ser 17, empezamos a buscar hijos. Yo ya tenía 31 años o 32 y ella tenía alrededor de 29 y empezamos a buscar hijos. Y los hijos no venían. Justo en ese momento nos fuimos a vivir a Estados Unidos. Yo ya trabajaba para Turner, imagínense la cantidad de tiempo que hace. Nos estábamos yendo a vivir a Estados Unidos y bueno, y estábamos buscando hijos. Y cuando llegamos a Estados Unidos empezamos a buscar médicos, porque no sabíamos si íbamos a poder tener hijos o no. Entonces dijimos que nos ayude un médico, porque los hijos no venían. Y fuimos al médico y los médicos nos empezaron a hacer tratamientos con hormonas. Hicimos una cantidad de tratamientos y estuvimos 6 años buscando hijos. Los 5 años que estuvimos en Estados Unidos, más el año anterior, estuvimos buscando hijos. Y cuando llegó el final, el médico en la última reunión que tuvimos, donde María ya no había quedado embarazada por muchos años, después de tratamiento más tratamiento, el médico la llamó y le dijo, María, vos nunca vas a poder tener hijos. Y María le dijo, ¿por qué, doctor? ¿Qué es lo que me pasa? Y él le dijo, vos tenés un problema que se llama infertilidad primaria. E infertilidad primaria quiere decir que los óvulos que vos producís son muy pocos y son malos, por lo cual es imposible que sobrevivan
y que generen un embrión. Por lo cual esto no es operable y es imposible que quedes embarazada. Ya hemos tratado y las noticias no son buenas. Lo que se ve no es bueno, o sea que no vas a poder tener hijos. Y vení, María, contá un poquito qué fue lo que le dijiste vos al médico en ese momento. No está lista para subir, pero sube rápido. ¿Qué fue lo que le dijiste al médico? Bueno, cuando el médico me dio esa noticia que, digamos, era determinante, fue donde realmente el poder de Dios vino a mí y yo sentí que realmente le confié 100% lo que Él iba a hacer y le dije, para el Creador del universo no hay nada imposible, yo sé que voy a tener hijos, no hay nada imposible para Dios. Y Él me dijo, no, me dice, vos no entendés, vos no vas a tener hijos. Y yo le dije, yo voy a tener hijos. A los 5 meses quedé natural de mi primer hijo y bueno, después fui teniendo 1, 2, 3. En un momento nos tuvimos que empezar a cuidar, porque ya no... Tenemos 3 varones, hay 2 que están acá. Son bastante terribles, 3 seguidos, 3 varones seguidos. Tuvimos uno, se llevan 2 años, 1 año y medio y 2 años. Pero lo que Mariano contó, que es muy importante, fue que al otro día de que el médico le dijo esta noticia, ella fue al shopping y volvió a casa con 2 bolsas. Y de repente la miré y le dije, ¿qué compraste? Y me dice, compré ropa de bebé. Yo dije, esta mujer está loca. Pero qué bueno, dije, qué bueno que tiene esa fe, porque esa fe por lo menos la va a ayudar, ¿no? Yo no creía, imagínense. Yo era como Zacarías. Pero ella creyó y Dios honró su fe. ¿Saben por qué honró su fe Dios? Porque ella no solamente le dijo al médico, yo voy a quedar embarazada porque Dios me lo prometió y yo sé, porque ella conocía la Biblia que dice que la orden que Dios dio a la humanidad es fructificad y multiplicaos. Es una orden que Dios dio 2 veces, se la dio a Adán y Eva y después se la dio a Noé y a sus hijos. Porque el plan de Dios es que las mujeres queden embarazadas, el plan de Dios es que las mujeres sean fértiles y hoy vamos a terminar orando por las mujeres que no pueden quedar embarazadas acá. Mi mujer tiene esa unción, así que ella las va a tocar un segundo y van a tener hijos, si hay alguna acá. Escuchen, no es un chiste esto pasó en nuestra iglesia. Había una cantidad de mujeres que no podían quedar embarazadas, ella oró y quedaron embarazadas. Pero no es ella, es Dios. Y es la fe que ella puede transmitir, porque esa misma fe hoy te la puede impartir a vos. Amén. Escuchen, ¿qué es lo que honró Dios? Dios ve lo que no es como si ya fuera. Y Él quiere que vos veas eso. Que creas no en futuro, sino en pasado. Lo que Dios dijo ya está hecho. Decíselo al que está al lado tuyo. Aleluya. El Señor es digno de tu aplauso. Él es digno de tu aplauso. No, yo soy un pobre pecador que simplemente puede estar acá por un privilegio que Dios me ha dado que no merezco, pero Él sí es capaz de hacer cosas que son tremendas y hoy quiere que las creas. Entonces, si vos ves que tu realidad no es lo que esperás, no hables conforme a tu realidad, habla conforme a tu verdad. Si vos estás hablando sobre tu familia, sobre tu situación económica, sobre tu iglesia, sobre tus amigos, sobre tus hijos, sobre cualquiera, lo que vos estás diciendo tiene poder. Acordate que cualquier cosa que vos digas es una semilla que estás lanzando a tu futuro y que sea buena o sea mala, dará fruto. Fruto bueno, fruto malo. Acordate de eso. Empezá a hablar con himnos, con cánticos, con salmos espirituales. Es más, cuando ores, dale gracias de antemano al Señor porque ya lo hizo. Amén. Así oró Jesús cuando resucitó a Lázaro. Dice que Marta le dijo, Señor, si hubieras estado acá, Lázaro no hubiera muerto. Hacía 4 días que estaba ahí en una tumba descompuesto ya. Gedía el cuerpo de 4 días de descomposición. Y Jesús dijo, de cierto te digo que Lázaro resucitará. Y ella le dijo,
sí, yo sé que resucitarán el día postrero, en el día de la consumación del reino, el día que todos resucitarán. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Le dijo, escuchen, le dijo, esto no es para después, esto no es para la vida eterna, esto es para ahora. Y dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Antes de decir nada, O sea, Jesús, escuchen, léanlo después. Jesús dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Y no había dicho nada todavía. Y dice la Biblia que lo dijo para que los que estaban ahí escucharan. Y después dijo, Lázaro, ven fuera. Y el muerto salió todo lleno de vendajes. Imagínense una momia que resucitó porque Jesús sabía esto. Dios ya lo había hecho. Simplemente había que traerlo, manifestarlo aquí en la tierra. Y él tenía fe y le dijo, gracias por haberme escuchado. Por eso Pablo cuando insta, cuando nos dice que oremos, que pongamos en Filipenses, creo que es 4:6, dice que pongamos todo en oración y ruego delante de él. Dice, con acciones de gracias. Y uno a veces lee acciones de gracias y parece que fuera algo que está medio descolgado, pero lo que quiere decir en el fondo es que cuando vos pidas algo, ya agradezcas de antemano porque Dios ya lo hizo. Amén. ¡Aleluya! El Señor es bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Él hará cosas grandes en ustedes en este año que viene. Es más, empezarán a pasar ya ahora, desde antes de fin de año. ¿Cuántos lo creen?